Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero. Bendito sea nuestro Dios. Continuamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Libro de Colosenses 2:17. Gloria al Señor. Ya llegamos, hermano. Me hablaron por teléfono. Me dijeron que estuviera otro ratito con ustedes. Vamos a continuar con este maravilloso tema de lo que estaba identificando hace un momento. Colosenses capítulo 2, verso número 18, efectuando humildad y culto a los ángeles. Caballeros, efectuando culto a los ángeles. Estábamos identificando que no es grato delante de Dios que estemos dándole culto a los ángeles. Vamos a meditar. Les voy a invitar a que estemos por un momento. Les he hecho una pregunta a los hermanitos. Alguien que desee, alguien que pueda ayudarme tocante donde dicen las santas escrituras que el hombre está autorizado para hacer santuarios, para que con sus manos haga altares. ¿Dónde dice en la Santa Escritura que Dios autorizó, señores, el hacer edificios llamados templos? Te invito a que me ayudes en este momento. El propósito de este estudio bíblico es identificar la herejía, los mandamientos que inventaron los falsos maestros, los falsos pastores y apóstoles. Este es el propósito de este estudio, mi amigo. El propósito de este estudio es identificar, óigalo bien, le voy a pedir de la manera más atenta su participación con algún verso bíblico. Alguien que quiera subir, apoyarme, ayudarme a comprender. ¿Quién autorizó hacer templos, señores? Hoy en la actualidad he investigado, tengo una estadística. Por ahí, un pastor, escúchalo bien, un pastor
le dijo a una jovencita ahí en el templo, le dijo: tú tienes un espíritu inmundo. Ahorita que se acabe el culto, necesito que te quedes. Y esto que te voy a hablar, mi amigo, si gustas, te subo el video, porque las autoridades intervinieron. El hombre, el pastor, fue a dar a la cárcel. Y este pastor le dijo a la joven: necesito que te quedes al terminar el culto, porque sentí que tú tienes un espíritu inmundo. Tienes un demonio de sexo. Y aquella jovencita menor de edad se quedó. En aquel punto de reunión llamado Casa de Dios, reitero, mi amigo, si gustas buscarlo en YouTube, Pastor Pentecostés sacando el demonio a una jovencita. Ahí lo vas a encontrar con todas las entrevistas, las investigaciones. En esa Casa de Dios, ese pastor se quedó con la jovencita, le manipuló, le lavó el cerebro, que tenía que sacarle un espíritu inmundo, y terminó el pastor cometiendo adulterio, fornicación con la joven. No puedo ser tan explícito, mi amigo, pero te estoy dando una estadística, lo que está pasando hoy en los templos. No voy a ser tan explícito, pero vamos a hablar del tema de los templos, de los santuarios, de los lugares que dice casa de oración. Y me voy a fundamentar con las palabras del mismo Cristo, con las palabras de Jesús, que dijo: esta casa, debiendo de ser casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones. Para poder avanzar rápido, mi amigo, no te voy a dar la cita bíblica ni te lo voy a leer, porque son muchos versículos que quiero compartir en este estudio bíblico. Pero quiero que pongas atención. En una ocasión Jesús, llegando al templo de Salomón, encontró un desorden, gente vendiendo ahí a la entrada, y Jesús tumbó las mesas, tiró todo y dijo: el celo, la ira, estoy molesto, porque este lugar, debiendo ser, como lo dijo el profeta Isaías, debiendo ser casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones. Vamos de acuerdo. Quiero que usted, mi amigo, vaya teniendo un amplio criterio para que usted mismo se identifique el fraude, el engaño que existe hoy en esos lugares llamados templos, casa de Dios. Que esos pastores, mi amigo, que ya el pintor, el albañil, el brujo, todos esos hombres, ya hasta, acabo de escuchar yo, hasta la que daba la doctrina católica, ya también, ya tiene una casa que le puso casa de Dios, y es pastora. Ya es pastora. El albañil, una persona que era albañil, ya es pastor, porque construyó un cuarto grande y le puso casa de Dios. Y ya, aquel hombre que está en la cárcel se puso a hacer templos, por aquí, por allá, manipular gente. Se puso un saco
un traje y ya es apóstol. Con esto que te voy a hablar, mi amigo, quiero que tengas un criterio amplio. Con esto quiero decirte, confirmarte la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Mateo capítulo 6, versículo número 5 y 6. Esta doctrina es la cristiana. Escúchalo bien, porque estos dos versos que te estoy hablando son palabras del autor de la vida cristiana, el jefe de jefes, el comandante, el mero mero, el rey. Este hombre Jesucristo dijo: mas tú cuando ores, hazlo en tu casa. Ese hombre dijo: no seas hipócrita yendo a esos templos, porque se van a multiplicar para el siglo XXI. El hechicero, el carnicero, el panadero y el albañil va a hacer templos, van a hacer cuartos, van a hacer edificios y le van a poner casa de Dios. Vente para acá, aquí te quiero aquí adentro para manipularte, lavarte el cerebro y decir que aquí es el lugar donde tú tienes que orar. Sin embargo, Jesucristo lo enseñó que es en su habitación. Léalo. Mateo capítulo número 6, versos 5 y 6. Mas tú cuando ores, entra en tu habitación. Yo creo que esto es razonable, mi amigo. No se necesita, como dice el sectario de la luz del mundo, que necesitas recibir doble porción del Espíritu Santo para tener la revelación y el conocimiento para entender la voluntad de Dios. Yo creo que usted lo puede entender. Jesús dice: mas tú cuando ores, entra en tu habitación. Agrega a Jesús: cierra la puerta, por favor, hijo. Quiero privacidad. Donde estés tú solito. Aún Jesús se separaba de los discípulos, se iba solo al monte de los olivos, al desierto, solo. Como dicen en el norte, sin hacer tantos panchos. Solos, individual, secreto, intimidad con el Espíritu de Dios, con Cristo, una intimidad. Reitero, Mateo capítulo 6, Jesús dijo, Jesucristo, mi amigo, yo solamente te estoy leyendo, identificando. Jesucristo dijo: mas tú cuando ores, y la oración implica mucho, mi amigo. En la oración está el perdón de pecados. En la oración está la gratitud. En la oración le das gracias a Dios. En la oración te santificas, le ruegas a Dios, le suplicas: Padre mío, santifícame. En la oración te llenas del poder de lo alto. Lléname, Padre, lléname de tu Santo Espíritu. Aquí estoy en secreto en mi casa. Nadie va a entrar porque yo soy el hombre. Yo tengo autoridad aquí. Aquí estoy, Padre, tirado en el piso, rogando, mi Dios, perdóname. Perdóname, Dios, porque cometí este error, este pensamiento. Límpiame de mi pecado, Padre. Me siento sucio. Me siento mal, Padre. Me atormenta mi pecado. No quiero salir a la calle cargando el pecado, Padre. Aquí estoy, Señor, en mi hogar, en mi cuarto, como tú lo mandas. Suplicando, Padre mío, perdona mi pecado. En la oración encuentras la reconciliación. En la oración encuentras la santificación. En la oración encuentras la gratitud a Dios. Y en la oración es un principio de adoración. Tiene que ver mucho la oración, pero estamos identificando dónde le enseñó Jesucristo. En tu casa, mi amigo. Y todavía ahí agrega, si lo lees
todavía ahí incluye Jesús diciendo, mas no, dice Jesús, no seas como los hipócritas. Estaba rodeado de gente que fingía amar, servir, honrar a Dios. Fingía ser hijos de Dios, los fariseos, los escribas, los judíos. Y Jesús decía, no seas como los hipócritas que aman el orar en pie en los templos. No solamente en pie, sino también el lugar, el templo. Por ello Jesús acomoda y dice, mas tú cuando hazlo en tu casa. Ok, descartamos eso. Ya identificamos lo que Jesús dijo y lo reforzamos con lo que Jesús hizo, diciendo que la habían convertido en cueva de ladrones. Dos cosas, pon atención. Una, lo identificó Jesús que era una cueva de ladrones. En otra ocasión dijo que era sinagoga de Satanás. Un punto de reunión de demonios, mi amigo. Los templos. Y ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando Jesús entra en un templo, en una sinagoga, y un endemoniado de los que estaban ahí, aleluya, de los que estaban ahí, bendito Señor, mandaste a tu siervo, apóstol de Dios. Esos que están ahí cantando, mi amigo, al ver a Jesús que entraba, ¿qué tienes? ¿Qué quiere? Empezaron contra Jesús. Y Jesús le dijo, cállate, demonio. Pero aquí lo importante es que quiero identifiques dónde los encontró Jesús. Escondidos en los templos, en las casas de Dios, supuestamente. ¿Sí? Tres cosas. Cueva de ladrones, los hipócritas, y ya vimos otra cosa más que Jesús encontró endemoniados. Te estoy dando la explicación, mi hermano, mi amigo, para que te des la idea por qué no Dios autorizó, por qué Dios no permite la liturgia, la ceremonia, los ritos en templos, en edificios. Como lo estábamos viendo ahorita, ahí está la idolatría, ahí están los querubines, hay ángeles, hay idolatría, independientemente de los ladrones que están estafando, cobrando diezmos, ofrendas, independientemente de los endemoniados, porque hablamos que Jesús dijo cueva de ladrones. Ladrones porque estaban robando. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? Inventándote una doctrina de los levitas. Una doctrina cuando había hombres que tenían que lavar la sangre de los sacrificios, de los bueyes, de las cabras, de los machos cabrios. Todo el trabajo que se tenía que hacer en el templo antiguo. Que por eso había levitas. Todos tenían un trabajo, tenían que lavar, tenían que estar al pendiente cuidando de ese templo, y Dios permitió el diezmo para ellos. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto ya no existen los sacrificios, ya no existen los cultos en templos. Por ello Pablo, Pedro, no encuentras haciendo nada de esas cosas, nada de sacrificios. Liturgia, como le llama el católico, y la liturgia, como le llama el sectario. Entonces estamos identificando que Jesús, al entrar al templo, encontró endemoniados, encontró estafadores robando. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Ladrones, estafadores, endemoniados, hipócritas. ¿Te acuerdas lo que dice en Mateo 6, 5 y 6? No seas como los hipócritas que aman el orar en los templos. ¿Te fijas cómo estamos identificando que Jesús estaba en contra, mi amigo, de los templos? Quinta cosa, mira,
fíjate, nomás voy a agarrar 5 para avanzar. Una, cueva de ladrones, estaban robando, cobrando diezmos y ofrenda. Ya lo sabía el Espíritu de Dios que así iban a estar en el siglo XXI. Por eso dijo cueva de ladrones. 2, demonios, endemoniada, gente mala ahí adentro. 3, gente hipócrita. No seas como los hipócritas que aman el orar en los templos. Ya van 3 cosas que identificamos. 4, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 17, declarando el evangelio. El apóstol, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. 4 cosas ya, 4 cosas, 4 motivos y razones por qué debes de ya despertar, mi amigo, despertar. No más manipulación, no más control de tu vida cristiana, no más control, mi amigo. Ya basta de esa manipulación, de ese fraude y de esa apariencia de casa de Dios que solamente es un fraude. 5, estábamos identificando aquel pastor que dijo que iba a sacar el demonio que tenía la joven, le lavó el cerebro, que le iba a hacer un exorcismo y terminó abusando de ella. Otro testimonio. Y todo esto que te estoy hablando es porque tengo los videos, las entrevistas con las muchachas. Otro. No voy a decir quién para que no se enoje los de la secta La Luz del Mundo. No voy a decir quién porque no quiero que se vayan a molestar la secta La Luz del Mundo, ¿ok? En aquel lugar, en esa ciudad, había un encargado, un pastor. Ese pastor le ordenaba a una jovencita de 13 años que fuera a hacer inventarios al templo. Y le decía al papá de la jovencita, mándeme a su hija porque quiero que me haga un inventario. Porque tenemos que tener todo controlado, lo que tenemos en los templos y en la casa de oración. Y la muchachita de 13 años iba con su cuadernito, 10 tazas para café, 10 platos, una estufa, un refrigerador, 3 camas, 80 bancas. Y ahí se la pasaba la tarde la jovencita haciendo inventario del templo. Y ya lo terminaba, lo firmaba ella, lo firmaba el papá y lo firmaba el encargado. Y se iba la muchachita de 13 años. A las 2-3 semanas, hermano, mándeme a su hija para que me haga inventario. Y ahí iba la muchachita a hacer inventario. En una de esas le dice el encargado, ¿ya me hiciste el inventario? Y le dice la muchachita, sí. Y le dice, ahí abajo en el sótano hay una plancha y hay unas cosas para que las apuntes. Vaya, mija, allá al sótano, hermana. Vaya, no le dice mija, creo le dijo hermana. Vaya al sótano para que cuente lo que está en el sótano. Cuenta la jovencita, porque yo lo oí de sus labios, con ese temor, con ese dolor, mi amigo. Porque, reitero, no estoy jugando, mi amigo. Te estoy hablando porque tengo la evidencia y cuando gustes te la pongo, como ya les he puesto otras. De hecho, ya las puse. Entra a mi perfil y vas a encontrar todo lo que estamos hablando. Ya me acordé, ya lo subí. Ya lo subí el video. La jovencita va y apunta la plancha que le dijo el encargado. La plancha, la apunta, un ventilador lo apunta. Y dice ella que sintió a alguien que estaba detrás de ella. Y la muchachita se queda callada como 5 o 10 segundos. Y le preguntamos, ¿y qué pasó?
Después de que sentiste que estaba el pastor, el encargado, nos dio nombre, fecha, todo la muchachita. ¿Qué pasó, mija? No pudo hablar la muchachita. Le dijo la hermana: mija, yo sé que te sientes tímida, pero solamente respóndeme. ¿Abusó de ti? Nomás dime sí o no. Dijo la jovencita: sí. Sí abusó de mí. Estamos viendo las características de lo que acontece en los lugares supuestos llamados casa de Dios. Te estoy identificando, ya van 2 testimonios de jovencitas. 3. Y podría pasarme la noche identificando cuántos desorden. Y no solamente en la secta La Luz del Mundo. No. Concientizando a la iglesia, a la religión pentecostés. Ahí tengo el video, ya se lo subí. Entra a mi perfil, ahí lo vas a escuchar, pero de hace 4 meses atrás. Tengo muchos videos. Tengo muchos, porque tengo más de 1 año predicándote el evangelio de Jesucristo, identificando el fraude de los templos. Este pastor pentecostés que le decía que y no lo hizo nomás con esa joven que decía que estaba endemoniada, lo hizo con varias jovencitas, hasta que una alzó la voz. Cuando el pastor me dijo que me quedara para sacarme el demonio, abusó de mí. Así. Y si nos vamos, señores, volteamos poquito para Roma católica, ahí tenemos a este hombre, a este sacerdote, ¿sí se acuerdan el nombre? Maciel. Miles de niños, hoy adultos, monaguillos. Ahí tenemos ahorita al líder de la secta La Luz del Mundo, que en el sótano de la hermosa provincia hay testimonios, hay pruebas, lo que ha acontecido, señores. ¿Por qué? Si son la casa de Dios. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Cuando Dios tomó la decisión de hacer el primer templo, un templo, 1500 años, 1515 siglos antes que naciera Jesús, Dios tomó la decisión de que se construyera un templo. Y déjame decirte que antes, años antes que se hiciera el primer templo para Dios, ya existían templos para los dioses de los filisteos. Cuando David era un jovencito, el rey David, cuando era jovencito, todavía no nacía Salomón. El rey David, cuando era jovencito, tenía como su rey a Esaú. A ese rey le quitaron su cabeza y la llevaron y la presentaron en el templo de los filisteos. La escritura nos narra que ya existían templos. Todavía era un jovencito David, todavía no nacía Salomón, todavía no teníamos templo más que el arca. Y aquel, ¿cómo se llama? El tabernáculo. No había templo. Dios autorizó un templo. Dios sí autorizó un templo. Ese templo, Señor, que fue el templo de Salomón, que fue el templo que tuvieron los primeros cristianos, que en una ocasión los apóstoles le dijeron a Jesús: Maestro, ¿ya miraste el templo que está hermoso, que lo construyó el emperador, nos apoyó a los judíos? ¿Qué le dijo Jesús, mi amigo?
Gloria al Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de mi Dios. Eso dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Una cosa he demandado, que esté todos los días. No. ¿Qué dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Jesús lo profetizó y dijo que no iba a haber ya templo. Se iba a acabar eso de los templos. Jesús lo profetizó y hasta este día, mi amigo, en Israel no hay templo de Salomón. No lo han construido, no lo han restaurado y no ha llegado el espíritu que tienen los sectarios para andar haciendo templos y templos y templos porque se les antojó. No, Señor. Por ahí no va la situación. Te voy a decir por qué. Salomón todavía no nacía cuando el rey David había triunfado sobre sus enemigos. David ya estaba en su palacio, en triunfo el rey David. Tenía oro, madera, todo tenía. Era el rey más rico, David, el rey David. Y le dijo al profeta el rey David: he estado pensando, pues yo ya tengo mi palacio, dijo el rey David, ya tengo mi palacio. Vivo bien a gusto, tengo 1000 esposas que me aman, tengo 800 concubinas, soy el rey. Pero Dios no tiene templo. Y le dice el profeta: medita lo que sienta tu corazón. Le dice el rey David al profeta: quiero hacerle un templo a Dios. Le dice el rey David al profeta: quiero hacer un templo para Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Dios Altísimo? No. David, yo no te autorizo a hacer templo. Al ungido, al rey que Dios había ungido, no le autorizó a hacer un templo. Pero hoy, señores, el tortillero, el albañilero, el carpintero, el pintor, ahí anda el guatemalteco haciendo de madera y ya tiene un templo para Dios. Vénganse aquí es el lugar santísimo, Espérate, varón. ¿Por qué estás inventando tu propia doctrina? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te ordenó? Ahí están los de la luz del mundo. Yo les pregunto, ¿quién les ordenó a ustedes hacer templos? Tienen como 15,000 templos, dicen ellos. ¿Por qué lo han hecho si ni aún al rey David, ni Dios quiso restaurar el templo que autorizó? ¿Por qué? Porque Dios ya había cambiado la temática, cómo el hombre se tiene que presentar delante de él. Ya no va a ser, ya se acabó. Los templos de construcción, los altares, los querubines como estos, la liturgia del sumo sacerdote, sacrificios, ceremonia, ya eso era una sombra de lo que hoy íbamos a vivir, mis amigos. Eso se acabó con la muerte en la cruz de Jesucristo. Desde que Cristo murió en la cruz, Dios cambió todo, mi amigo. Dios ya, cuando era Salomón, Dios dijo: sí, yo voy a estar atento a ese templo. Pero Dios le dijo a Salomón: el día que tú obstinadamente te apartes de mí, el día que tú te vayas al pecado, yo voy a esta casa que santifiqué,
la voy a desechar y va a ser proverbio para todas las naciones. Como hoy lo sabemos, el rey Salomón se desvió por sus concubinas, por sus mujeres, queriendo quedar bien con esas mujeres, empezó a hacer templos para los dioses de sus mujeres. Y sus mujeres eran paganas, eran de otras ciudades, de otras culturas. Y Dios abominó ese pecado. Dios desechó el templo. Por eso está destruido, señores. Pero Dios en su soberanía dijo, sí, a Salomón le dijo, mi presencia va a estar en esa construcción, sí. Dios dijo que su presencia iba a estar en esa construcción, señores. Pero después que pecó Salomón, y en los tiempos de Jesús, ¿quién quería matar a Jesús? El gobernante, mi amigo, el jefe de jefes del templo Salomón, el sumo sacerdote Caifás. Era el peor enemigo de Jesús. Él fue el que anduvo orquestando la muerte de Jesús. El gobierno del templo de Salomón, Caifás. Por eso Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. El emperador Tito lo destruyó, mi amigo, lo saqueó. Ya ni se sabe dónde quedó el arca del pacto. Todo se robaron. No quedó piedra sobre, como Jesús lo dijo. Pero Dios tenía preparado algo más perfecto, mi amigo. Ya no iba a ser una construcción de oro, de plata, de varilla, de cemento. No, íbamos a ser nosotros el templo. Nuestro cuerpo, mi amigo. Nuestro cuerpo es el templo, el lugar consagrado, santificado. Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, que es estar ante la presencia de Dios. Estés en el monte, estés en tu casa, estés donde estés, tú puedes tener la comunión. Ese invento que tienes que ir a las 5 de la mañana, a la dominical, a las 6 son doctrinas de hombres, son mandamientos, son otras doctrinas inventadas por el hombre para manipular gente, para controlar. Por eso es que existe la guerra de las sectas poderosas. Por eso es que cada día quiere ser todos apóstoles, porque quieren el imperio, el dominio sobre la fe. Están peleando el poder, la autoridad. Por allá sale uno, yo tengo la autoridad de Pedro. Todos se tienen que someter a mí. Aquí está el templo, no vayan allá porque yo soy el enviado. Yo soy el de la autoridad. Y sale el otro, no. En 1926 las estrellas me hablaron y me dijeron que yo voy a ser el protagonista, el hombre de autoridad. Y ahí está el poder, mi amigo. Y todos, señores, Roma Católica hizo su catedral en México, grandísima, donde está la Virgen de Guadalupe, y llega el otro sectario, sí, mide 800 metros, pues yo la voy a hacer de 100 metros, yo la voy a hacer de 100 metros, porque nosotros vamos a hacer, y ahí está la guerra del poder, y hace el otro el templo más grande, y luego llega aquel Dante también. Con que Guadalajara ya tiene un templo grandote en forma de pastel, de pirámide, pues yo voy a hacer un estadio
y le voy a poner un lobby y una cafetería y unas tiendas. Y ahí está, hermano, el poder de manipular la fe de Cristo, manipular, controlar la vida religiosa cristiana. Un total fraude, mis amigos. Se desviaron de la verdad. Por ello, al iniciar este estudio, mi amigo, que apenas vamos a la mitad de la primera parte, faltan 3 partes más. 3 partes más todavía. Vamos a la mitad de la primera parte. Por si se te hace interesante, te invito, mi amigo, para que tengas un concepto más grato delante de Dios, estudiando lo que tu servidor está hablando. ¿Cuál fue el fundamento que nos dejó Cristo, mi amigo? ¿Qué nos enseñó Cristo? El autor, ¿qué te enseñó Jesús? ¿Cuál es la instrucción del que murió en la cruz? ¿Cuál fue la instrucción del Rey de Reyes, mi amigo? ¿Cuál fue? Mas tú cuando ores, hazlo en tu casa. Y en varias repetidas veces lo sigue manifestando Jesús. Y cuando tú des limosnas, no seas como los hipócritas que aman ir al templo y donde están los 500, pararte tú para que todos te vean ahí pasando por el medio de todos como un pavo real, con el de ese levantado, y vas y sacas tu dólar para que todos te miren y lo dejas ahí. Pero Jesús dijo, mas tú cuando des limosna, no seas como los hipócritas que tienen esa liturgia de templo. Jesús ya venía hartado, mi amigo, de templos. Ya venía hasta aquí, mi amigo. Ya tenía conocimiento cómo íbamos a vivir hoy. Sal a la esquina, templo, la luz del mundo. Y llegas allá, templo de los santos de los últimos días, templo de José Smith, templo mormón. Y vas por allá, templo pentecostés. Y por allá, aquel grandote, templo romano católico. Jesús, el Hijo de Dios, mi amigo, que tenía toda la revelación, sabía. ¿Tú crees que no ibas a ver Jesús lo que íbamos a estar viviendo hoy? ¿Tú crees que Jesús no sabía que los pastores iban a estar cometiendo fornicación, adulterio con los miembros, mandándolos a hacer inventarios, mandándoles decir que te voy te voy a arrepentir el espíritu, quédate al último, jovencita, y termino cometiendo adulterio o fornicación con ella? ¿Tú crees que Jesús no lo sabía, mi hermano? ¿Tú crees que Jesús era ajeno a lo que iba a pasar hoy en la actualidad? ¿Tú crees que Jesús era ajeno a que íbamos a tener medios para comunicarnos como hoy estoy comunicándome yo desde otro continente, desde otro país contigo? ¿Tú crees que Jesús era ajeno de ello? No, mi amigo, lo siento mucho, pero Jesús sabía todo porque tenía la revelación del omnisciente, del omnipotente, del omnipresente. Aún no está la palabra en tu lengua y Dios ya la sabe. Dios sabía perfectamente el desorden que iba a estar aconteciendo en los templos. Hace un momento te identificaba cómo estos locos tienen ahí unos querubines donde se arrodillan, donde cantan, donde adoran, sabiendo que la doctrina dice no des culto a los ángeles, y ellos tienen simbología de ángeles, tienen querubines y bueno,
Están llenos de idolatría, mi amigo, en los templos. El líder, el pastor. Ay, mi pastor. Yo no sé qué sería de mi vida si no estuviera Nazón. O no si estuviera el hermano Francisco, el hermano Luis. Señores, hay un total desenfreno en idolatría. Pero las raíces, ¿cuáles son, mis amigos? ¿Qué estamos identificando? Dios no ordenó. Hechos capítulo 17, verso 24. El apóstol Pablo fundamentó a la iglesia, mi amigo, enseñando: Dios no habita en templos, ni necesita. Óigalo bien, léalo. Pablo, apóstol, el maestro de nosotros. Porque si alguien llamó Dios para ser nuestro maestro, para ser nuestro apóstol, fue Pablo. Apóstol a los gentiles, maestro, predicador de los gentiles. Y gentiles es todo pueblo ajeno a los judíos. Ese maestro dijo: Dios no habita en templos, ni necesita, ni demanda. No, Pablo lo dijo. Léalo en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y estaba hablando Pablo a un pueblo muy religioso, que ellos tenían templos, muchos templos. Es más, entrando a la ciudad, miró por ahí un letrero: al Dios no conocido. Y Pablo les dice: veo que son muy religiosos todos, que no hay otra cosa más importante para ustedes conocer de divinidades, de dioses. Pero puesto Pablo de pie en aquel lugar, les dijo: siendo creación del Todopoderoso, siendo creación de seres humanos, de una sangre, pues déjenme decirles, dijo Pablo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita, ni demanda, ni acepta obras de manos de hombres. No demanda a Dios. Por ello Pablo, Pedro, Juan, ningún apóstol anduvieron construyendo templos. Porque el evangelio, mi amigo, no era para estar manipulando a la gente, para controlar grupos masivos, para yo ser pastor y tener cada domingo a 300,000 gentes reunidas, a todo el estado. No, señores. Ese no es el evangelio, no es la temática que Dios desea, mi amigo. Dios lo que espera es que usted viva un cristianismo en su casa. Primeramente, mi amigo, el dicho tan conocido: sé candil de tu casa y lumbrera de la calle, pero no seas oscuridad de tu casa y candil de la calle. Sí, la hermana allá en el templo: a ti, varón bendito, a ti, Dios, aleluya. Allá la hermana temblando y guachicabriqui. No, señor. Y acá su esposo solito en su casa, los niños por allá, el jovencito fastidiado de esa vida religiosa, fanática, trastornada, que hasta uniforme. Ahora resulta que ya imponieron culturas de vestuario, ya hasta rebozo, chalina, un fanatismo religioso, señores, tremendo. Pero vuelvo a repetir, ¿de dónde viene?
¿Cuál es la raíz de ese fanatismo, de esas doctrinas de los templos, mi amigo? Por ello, Pedro dijo, muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Segunda de Pedro capítulo 2. Escuchando doctrinas de demonios. El apóstol Pedro lo dijo. Muchos apostatarán de la fe. Óigalo bien. Escuchando doctrinas de demonios. Ahora hazte la pregunta. ¿Dónde se publican las doctrinas? ¿Cuál es el lugar indicado hoy supuestamente para publicar las doctrinas? ¿En Walmart? ¿En McDonald's? ¿En Burger King? ¿En la carnicería? No, señores, son los templos. De ahí está saliendo la fuente del fanatismo religioso. Y ya llega la mujer a su casa. Ay, mi amor, hazte para allá. Es que el pastor me dijo que no me puedes tocar mis boobies ni mis glúteos. Hazte para allá. ¿Cómo es posible, mi amigo? Si Dios hizo al hombre y la mujer para que se amen, para disfrutar del amor, pero el fanatismo religioso. Ahí salió el pastor diciendo que, hija del diablo, te dejas que tu esposo te toque aquí y allá, hija del diablo. ¿De dónde sale todo ese fanatismo? Allá anda la mujer escandalizada porque miró a su hija que se puso un pantaloncito, un uniforme de la escuela. No, hija, no te vas a poner ese uniforme, ponte uno largo hasta el tobillo. Pero hermana, ¿de dónde sacó eso? Es que así me lo enseñó la iglesia. Ay, Señor Jesús, así hay que ser santos. Por favor. ¿De dónde salen todas esas doctrinas torcidas? Ahí anda el bastardo, ese pastor Carlos Rivas, gritándole a la mujer prostituta porque se pone un pantalón. Por favor, señores, ¿cómo crees que a mí se me va a ocurrir ofender a una mujer porque trae un pantaloncito? Son culturas, señores. No vivimos allá donde están en Irak para que quieras traer a la mujer hasta la cara tapada. Pero hay un fanatismo religioso. ¿De dónde sale todo ese fanatismo? ¿De dónde? De los templos. Pero hermano, hermana, pero Jesús te dijo, son cueva de ladrones, son puntos de demonios. Jesús te dijo que es lugar de hipócritas, pero ahí quieres estar. Porque si no estás ahí, no sientes a Dios en tu corazón. Te han hecho creer que en ese templo está encarnado Dios. Pero quiero decirte, mi amigo, la doctrina cristiana es que el mundo entero es el estrado de los pies de Dios. El mundo está muy chiquito, el mundo entero para Dios. Mucho menos lo vas a encerrar en esa construcción de 4 paredes. Pero se te ha metido esa idea religiosa que ahí está Dios y que ahí sí ponte chalina porque ahí está Dios. Pero cuando sales, quítate la chalina, desconéctate los botones, levanta los pechos y saca el trasero porque acá no está Dios. Por favor, ese es un fanatismo religioso. La lumbrera que eres en tu casa es la lumbrera que vas a hacer en el mundo. Y no vas a hacer una lumbrera en ese templo, pero acá afuera. Hay en el templo del hermano la paz de Dios, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios sea con todos, hermanos. Hoy, hermanos, me ha tocado la consagración.
vamos a elevar una oración de consagración. Una litúrgica, hermano, 100% hipócrita. Y ese mismo hombre llega a su casa golpeando a la mujer, humillándola, maltratándola, diciéndole que es una prostituta porque se puso un short para dormir. Diciendo que es prostituta porque trae un pantalón, que es una pagana, una sucia, una hija del diablo porque se puso un pantaloncito. Pero allí en el santuario donde está Dios, la paz del Señor, hermanos. Hoy vamos a orar por el ungido de Dios, por el apóstol, el santo, el honorable. Y aquel hombre allá atacando a niñas. ¿Qué es lo que estamos viviendo, mis hermanos? ¿Ese es el cristianismo? No, Señor, ese es un fanatismo religioso. Esa es una vida sectaria. Entonces, hermano, ¿cuál es el cristianismo? Reitero con lo que empezamos. Cuando tú ores, empieza en tu casa, hermano. En tu casita. Ahí en tu casa, reconcíliate con Dios. Ahí en tu casa, llénate de Dios, llénate, hable de tu corazón. Ahí, sí, ahí en ese cuartito donde amaste a tu esposa, donde te entregaste, donde Dios autorizó aquel producto, porque se van a escandalizar si digo el orgasmo. Mejor no lo digo. Pero allí en ese lugar donde Dios permitió que el semen y el orgasmo se unieran para que tuvieras familia, unos niños hermosos. Sí, ahí donde acariciaste a tu esposa y le dijiste, mi amor, te amo. Hijo, te amo. Sí, ahí te quiere ver Dios. Diciéndole, Padre, lléname de tu espíritu. Y no allá. Porque Cristo lo dijo, mas tú cuando ores, no seas como los hipócritas que aman el orar en los templos para ser vistos. Estaba hasta aquí Jesús. Si vieras cómo eran los fariseos, que hasta por donde caminaban, iban aventando incienso para purificar las piedras y el camino donde iba a pasar aquel religioso. Y traían unos vestuarios, hermanos, que desde lejos decían, ese es fariseo. En los tiempos de Jesús existía un fanatismo religioso tan deprimiente, hermano, que Jesús se cansaba de generación de víboras, sepulcros blanqueados. Por fuera son algo tan perfecto, pero por dentro están llenos de maldad. Ya Jesús estaba harto, mi amigo, de tanto fanatismo. Por eso Jesús dijo, este templo es una cueva de ladrones. Este otro templo donde entré, ahí están los demonios. Este otro lugar son hipócritas. Están contagiados los templos. Pero hoy llega el pastor nuevo, el apóstol nuevo. Hagamos un templo, porque aquí vamos a enseñar una doctrina perfecta. La de Cristo, no. Cristo estaba a la antigüita, querían que oráramos en sus casas. No, aquí tenemos que juntarnos cada domingo aquí. ¿Qué es lo que pasa hoy, hermano? Ahí anda el hombre, ve el fanatismo, la hipocresía, porque hoy en la actualidad, hermanos, amigos, hay un 50% de gente que dice eso es pura basura. Y tienen razón, mi amigo.
En esos templos hay pura basura. Te estoy dando testimonio en el templo romano católico. ¿Qué pasó con el padre Maciel? ¿Qué pasó con aquellos niños? ¿Qué pasó con las doncellas de Nazón? ¿Qué pasó con la jovencita que hacía inventarios en la casa pastoral y en el templo? ¿Qué pasó con aquella jovencita del templo? ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Has escuchado a esos pastores que dicen: Dios me habló, me dijo que hiciera una bodega grande porque me iba a dar carros de lujo? Y ahí está en su templo el hermano con el micrófono y sus bocinotas, hablando en el templo, y todos: amén, aleluya. Y me dijo Dios. Y por ahí sale el otro: vamos a orar por el siervo de Dios, que Dios lo siga bendiciendo, guardando. Ahorita anda en España con las doncellas, que Dios lo cuide allá. ¿Y qué andaba haciendo en España con las jovencitas? Aquella pobre jovencita, yo pensaba que me llevaban para la obra. Yo me había preparado con una Biblia nueva, con un cuadernito nuevo, porque iba a ir con el apóstol a predicar. Pero terminó arrodillada, haciendo un oral. ¿Qué está pasando en los templos, señores? ¿Quién está gobernando? Por ahí no va a faltar uno, sí, nomás en esos, pero en el mío no. No, Señor. No, Señor. Todos están corrompidos porque los hicieron por propia voluntad. No lo ordenó el Señor. Dios ya no ordenó templos. Al contrario, tenemos el registro de Jesucristo. Lo último que dijo nuestro Señor Jesús fue que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero hay un fanatismo religioso, señores, que la gente se aferra porque se ha acostumbrado, porque hay un deleite. Sí, la hipocresía es un apetito carnal, mi amigo. Fingir que estás adorando a Dios, que sientes la presencia en ese lugar y que tiemblas y te desmayas. Me acuerdo en una ocasión que se encontraba tu servidor pastoreando una iglesia allá en el norte. Había una hermana que después de haber hablado 2 horas, tu servidor 1 hora, y al último ya para terminar salía la hermana: el Señor está hablando, el Señor dice, el Señor habla, van a venir tiempos. Y se soltaba la hermana. Y luego al terminar de hablar la hermana, que decía que era profeta, ¡chas!, caía al piso. Yo me quedaba asustado, varón, así como lo oyes. En una ocasión se dio un golpanazo, hermano, porque allá en ese templo eran bancas como de los cines, o se las donaron ahí un cine, pero había bancas de cine y se caía una y se caían todas. Pues esta mujer empezó, y luego su esposo, y luego sus hijas, todos se desmayaban ahí, hasta que tuvimos que hablar con ella: hermana, no anda haciendo eso. Pero todas esas acciones, varón, hermano, hermana, amigo, son deseos carnales. Hay un libertinaje, así como lo oye usted, un libertinaje. Se destapa. Lo que no hacen en la casa, lo hacen en el templo. En la casa no lloran, en la casa no oran, en la casa no tiemblan. Pero en el templo lloran, gritan, tiemblan, saltan, se revuelcan. Hay un fanatismo religioso tremendo, señores. Pero reitero, Jesucristo no autorizó templos.
Yo le he preguntado a muchos ministros, está como este torcido el tema de la luz del mundo. Le dije, vamos a platicar, varón, el tema de los templos. No, ese tema no me interesa a mí. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar cómo refutar lo que el mismo Cristo dijo, que era cueva de ladrones. No vas a poder refutar cuando Cristo dijo, el hombre ore, la mujer ore en su casa. No vas a poder negar que Jesús identificó que era una cueva de ladrones. Te digo, vamos en la primera, faltan 3 partes más de este estudio. Siempre me quedo con la primera parte. Me quedan todavía 3. Todavía te quería identificar los templos mayas, aztecas. Hay mucho que platicar de esto, mis hermanos. Mucho. Quería platicar cómo Jesús, en el libro de los Hebreos, nos habla que se iba a terminar todas esas litúrgicas, toda esa sombra de templos. Nos faltó llegar a donde nos habla el apóstol Pablo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hay mucho que hablar, pero lo importante es que usted tenga comunión con Dios, pero sin estar practicando ese fanatismo religioso en esos lugares donde solamente lo están controlando, manipulando, sacándole dinero. Y nos faltó la gloria. En una ocasión Jesús dijo, aún de los gobernantes, la gente creía en Jesús. Nos habla la Escritura que la gente creía, pero no lo manifestaban. ¿Y sabes por qué no lo manifestaban? Porque no querían ser expulsados de los templos. Porque en los templos se regala, se traspasan gloria los unos a los otros, se honran entre ellos mismos, se dan una fama, se exaltan, se elevan como un pavo real. A ver, hermana, levante más su pecho y como un pavo real se elevan. Es una gloria de los hombres. Nos habla en el libro de Lucas que Jesucristo dijo, Jesús lo dijo. Muchos de los gobernantes, pregúntele a Google, nomás pregúntale en qué parte de la Escritura dice, muchos de los gobernantes creían, pero no lo manifestaban. Aún Google te lo va a decir. Y no lo manifestaban, ¿sabes por qué? Porque no querían que sean expulsados. No querían abandonar esa vida fanática religiosa, como hoy usted. Aunque yo sé que la palabra de Dios va a retumbar en su corazón, pero se deleita en el libertinaje de la gloria. Usted necesita ser alabado, honrado, que se le diga ahí que usted es luz, que usted es un hermano de honra. Pero el día que ya no vengas a la de 5 ni a la de 9, que no vengas a la dominical y no vengas los domingos en la tarde, vas a dejar de ser un hermano de honra. Y poquito va a faltar porque te apunten con el dedo y te digan prostituto, porque ya no vas a su templo. Hay un fanatismo religioso, varón, tremendo, pero es importante considerar lo que Jesús enseñó. Por ello te he dado versículos para que usted mismo evalúe y no se crea lo que el hombre diga, sino siempre acepte, honre, ame, entréguese por el Evangelio de Jesucristo, esa doctrina. Por ello Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Te estoy hablando poder de Dios. Este es el poder de Dios, amigo. Este es el poder de Dios, lo que enseñó Cristo. ¿Quieres irte a ese fanatismo religioso, a esas doctrinas de hombre? Jesús dijo, este pueblo de labios me honra.